Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Recuerda que si no estás suscrito, debes suscribirte al mismo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en una serie de videos que titularemos, ya lo dijo, la Corte Constitucional. Hablaremos básicamente de la sentencia C-799 del año 2003. Como magistrado ponente, Marco Gerardo Monroy Cabra. Frente a eso, vamos a dejar muy claro que en Colombia existe la prohibición de inmovilizar vehículos por el no pago de comparendos y lo mismo la imposibilidad de retener una licencia de conducción cuando los conductores se encuentren en mora. Procedemos entonces a decir que la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-799 del año 2003 hace un control de constitucionalidad del artículo 140 del Código Nacional de Tránsito. En ese análisis de inconstitucionalidad, básicamente la Corte se remite a la parte final de este artículo donde el legislador, el Congreso de la República, le había entregado unas facultades a las autoridades de tránsito para inmovilizar los vehículos de aquellas personas que en un lapso de 30 días no hubiesen realizado el pago de los comparendos o infracciones de tránsito. También establecía el articulado la posibilidad de que las secretarías de movilidad le retuvieran la licencia de conducción a aquellas personas que se encontraran en mora por el no pago de un comparendo. Frente a eso, la Corte Constitucional en su considerando que el legislador desconoce las limitaciones económicas de los ciudadanos. Desconoce que existe una gran diferencia en la condición económica entre unos y otros. Desconoce también la figura de la prescripción y la interrupción de la figura de la prescripción. Desconoce que el mismo Código Nacional de Tránsito establece taxativamente los casos en los que se debe inmovilizar por la sanción, lo que considera el suscrito que ante la existencia de una inmovilización por el no pago de comparendo se estaría violentando el principio non bis in idem porque se estaría sancionando dos veces por el mismo hecho. No obstante, la Corte Constitucional además establece que esa facultad entregada a los organismos de tránsito para que inmovilicen los vehículos de personas que deban comparendo se convierte en una facultad totalmente arbitraria y que además se convierte en una facultad que se le ha entregado a las autoridades totalmente desproporcional. Y concluye la Honorable Corte Constitucional con decir que cuando el legislador realiza este tipo de acciones que son completamente arbitrarias, que son completamente drásticas, puede reñir o puede generar una violación a los derechos y a los principios de los ciudadanos y especialmente a los derechos fundamentales. Y un derecho fundamental bien importante se puede ver afectado cuando las secretarías de tránsito o de movilidad inician procesos de inmovilización de vehículos por deudas, como es el derecho al trabajo. Pero vamos a mirar cuál es el resuelve de esta sentencia 799 del año 2003. La Corte Constitucional declara inexequible el aparte del artículo 140 del Código Nacional de Tránsito, donde se le entregaba facultades a las autoridades de tránsito para inmovilizar vehículos y para retener licencias de conducción cuando se debía el comparendo. Con esto queda claro que ante la declaratoria de inexequibilidad de la parte final del artículo 140 de la Ley 769 del año 2002,
Está totalmente prohibido, escúchese bien, está totalmente prohibido por la Corte Constitucional en un control de constitucionalidad del artículo 140 del Código Nacional de Tránsito que una autoridad administrativa, que una autoridad de regulación normativa como son los organismos de tránsito, secretarios de tránsito y alcaldes, le autoricen a sus agentes operativos la inmovilización de vehículos simple y llanamente porque los ciudadanos no hayan pagado los comparendos. Es una función arbitraria, es una función contraria a derecho, es una función que desconoce las facultades entregadas a la Corte Constitucional para hacer el control de legalidad frente a los códigos ordinarios, como es el Código de Tránsito, con la Constitución política. El artículo 4 constitucional establece que la Constitución es norma de norma. El mismo texto constitucional establece que la guarda y la responsabilidad de la Constitución la tiene la Corte. Por disposición de la misma Constitución y de la Asamblea Constituyente en su momento, se le entregó una facultad a la Corte Constitucional en el artículo 241, numeral cuarto, para hacer una revisión de las normas legales. La declaratoria de inexequibilidad de este aparte del artículo hace que automáticamente en el Estado colombiano no se camuflen con medidas administrativas por parte de funcionarios que no son legisladores la posibilidad de violentar los derechos y desconocer la sentencia de la Corte Constitucional. Desconocer una sentencia de las altas cortes es desconocer la Constitución. Y por disposición del mismo texto constitucional, en su artículo 6, los ciudadanos estamos en la obligación de cumplir la Constitución y la ley. Los funcionarios, servidores públicos y particulares que cumplen función pública serán responsables disciplinaria, penalmente y legalmente por desconocer la Constitución, la ley, los reglamentos internos, los decretos, ordenanzas y además por omitir o extralimitar funciones. Desapareciendo esta figura y esta posibilidad para obligar a los ciudadanos a que paguen las multas y reviviéndola por parte de los organismos de tránsito se convierte en una clara extralimitación de funciones, lo que debe ser puesto en conocimiento de las personerías y procuradurías en la medida en que exista en cualquier municipio de Colombia. Recuerda que desde hoy iniciamos a hacer una serie de videos referente a todas las sentencias que tiene el Código Nacional de Tránsito para demostrar que existen unas garantías que ya han sido reconocidas por la Corte Constitucional y que las autoridades administrativas deben acatarla. El no acatarlo se podría convertir, repito, en una sanción disciplinaria, en un prevaricato, una extralimitación. Y esto no debe ser permitido en un Estado social de derecho. Comparte este video en tus plataformas de Facebook. No olvides suscribirte a mi canal, darle clic en la campanita de notificaciones para que de una u otra forma estemos actualizados en materia de tránsito. Ya lo dijo la Corte Constitucional.